Hola amigos, soy Jaime Cervera, esto es El Cine Pensado y hoy vamos a hablar de Tolkien. El próximo 14 de junio se estrena en España la película Tolkien, que plasma la biografía del escritor de El Señor de los Anillos. Y aprovechando el estreno vamos a hablar sobre un aspecto de su vida sobre el que la película no habla. Se trata de la influencia de la religión en la vida y en la obra de Tolkien. Bien, para explicar esta relación, lo primero que tenemos que hacer es conocer un poquito la biografía, la vida de Tolkien. Su padre murió cuando solo tenía 4 años, de modo que su madre, Mabel, tuvo que cuidar ella sola al joven Tolkien y a su hermano. Al poco tiempo, la madre de Tolkien tomó la decisión de convertirse al catolicismo, y con ella, sus hijos. Hay que tener en cuenta lo que suponía abandonar la fe anglicana en la Inglaterra de la época. Se veía no solo como una tradición religiosa, sino como una tradición a la patria, por lo que la familia Tolkien fue marginada socialmente. Y para empeorar todavía más las cosas, cuando Tolkien tiene 12 años, su madre muere, y él y su hermano se quedan huérfanos. ¿Quién se encarga entonces de ellos? El sacerdote católico Francis Xavier Morgan, que se convirtió en un padre espiritual para Tolkien. Explicado esto, se ve cómo la religión fue una parte importante de la infancia de Tolkien, y algo que en cierta medida forjó su carácter. De hecho, Tolkien fue un católico devoto durante toda su vida. La pregunta es, ¿eso le influyó a la hora de escribir El Señor de los Anillos? Pues bien, Tolkien tuvo 3 grandes influencias en su obra. La primera fueron los acontecimientos de su propia vida, por ejemplo la Primera Guerra Mundial, algo que sí recoge bien la película. La segunda, y la que más fuerza tuvo sin duda en el origen del libro, fue la formación académica de Tolkien. Tolkien era un lingüista, y El Señor de los Anillos fue en un principio casi una excusa para volcar las lenguas que Tolkien había inventado, el Quenya y el Sindarin. Desde pequeño me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio. ¿Cómo? ¿Has inventado una lengua entera? Sí. Y la tercera influencia son los valores y los temas propios del catolicismo. Pero aquí hay que tener algo en cuenta, y es que a Tolkien no le gustaban nada las alegorías, es decir, no le gustaba que fuera fácil identificar personajes y situaciones de su obra con personajes y situaciones de la vida real, o en este caso de la Biblia. De hecho, cuando se publicó La Comunidad del Anillo, muchos interpretaron que Mordor era una representación o bien de la Alemania de Hitler o bien de la Unión Soviética, porque las dos estaban hacia el este. El este para vosotros, el este para mí. Pues bien, los que pensaban eso se llevaron esta respuesta de Tolkien en el prólogo de la segunda edición de La Comunidad del Anillo. Detesto cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones, y siempre he opinado así desde que me hice bastante mayor y cauteloso como para detectarla. Pienso que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la aplicabilidad reside en la libertad del lector, y la alegoría en un dominio intencionado del autor. En este sentido, Tolkien escribía de forma muy distinta, por ejemplo, a la de su amigo C.S. Lewis, que sí era muy alegórico. No hay más que pensar, por ejemplo, en los libros de las Crónicas de Narnia, y en cómo Aslan, siendo inocente, se sacrifica por un hijo de Adán, una muerte que acaba en resurrección, como la de Cristo. Pero la pregunta es, ¿de verdad Tolkien nunca habló de su religión en sus libros? Años después de publicar El Señor de los Anillos, en una de sus cartas, Tolkien reconoce que El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. Es decir, cuando Tolkien empezó sus libros, no quiso hablar a propósito de su fe, pero luego se dio cuenta de que lo había hecho sin querer. Es normal, dado que Tolkien era un católico convencido y eso tenía que plasmarse en su obra de una manera o de otra. El primer ejemplo de cómo el catolicismo se coló en la Tierra Media es el Ainulindale. El Ainulindale es la primera parte del Silmarillion, el libro en el que se narra la mitología del universo de Tolkien. Pues bien, las primeras palabras del Silmarillion son: en el principio era Eru o Ilúvatar. Ilúvatar es el dios supremo del mundo creado por Tolkien. Pues bien, el comienzo del Evangelio de San Juan es muy parecido. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Otro ejemplo es lo que Tolkien escribe en una de sus cartas sobre Galadriel. Es cierto que le debo mucho de este personaje a la enseñanza cristiana y católica, y a la imaginación sobre María. En tercer lugar, la influencia cristiana también es reconocida por Tolkien en la escena del Monte del Destino. En ese momento de la historia, la catástrofe ejemplifica un aspecto de unas palabras familiares. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Pero tal vez la influencia más clara del catolicismo en El Señor de los Anillos es la presencia del personaje de Cristo. Lo que ocurre es que es más difícil encontrar a Cristo en El Señor de los Anillos que, por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, porque C.S. Lewis identifica a Cristo con un solo personaje, Aslan, mientras que Tolkien lo reparte entre 3 personajes.
El primero de ellos es Gandalf Profeta. Gandalf es el profeta en la Tierra Media porque aparece en tiempos críticos en el desarrollo de la historia para guiar y dirigir con su sabiduría las acciones de los personajes. Como los profetas del Antiguo Testamento y como Cristo, Gandalf puede hacer milagros para ayudarse a completar su misión. En segundo lugar está Frodo Sacerdote. Frodo viene de la comarca, un sitio rústico y oculto, igual que Nazaret, el lugar de origen de Jesús. Además, la destrucción del anillo en el Monte del Destino se identifica con el pecado vencido por Cristo en otro monte, el Calvario. Durante el ascenso al Monte del Destino, Sam tiene que cargar con Frodo, igual que Cristo tuvo que ser ayudado por Simón de Cirene para cargar con la cruz hasta el Calvario. Y también, igual que Cristo, Frodo llevó en su cuerpo las llagas recibidas en su labor, como las de Cristo en la cruz. En concreto, Frodo sufre la herida por la espada del Nazgûl, la herida en el cuello de Ella la araña y el dedo mutilado por Gollum. Por último tenemos a Aragorn Rey. Aragorn es el rey que regresa a la Tierra Media de una manera asombrosamente similar a como lo hace Jesucristo para el pueblo de Israel. Como Jesús, Aragorn era descendiente directo de los reyes que en el pasado ocupaban el trono del país. Aragorn es heredero de Isildur y Jesucristo del rey David. Además, Gondor contaba con una tradición oral que profetizaba un liberador que ocuparía el trono vacante, igual que Israel esperaba a su Mesías. Como en el caso de Jesús, la identidad de Aragorn fue conocida al principio por unos pocos, pero su verdadera misión se fue revelando a más personas a medida que el día se acercaba. Por último, es muy significativo, y esto se ve mejor en los libros, que una de las características distintivas del rey Mesías de Gondor, como el de Israel, es la habilidad de sanar enfermedades. Pero además hay otra cosa que une a estos tres personajes con la figura de Cristo. Los tres tuvieron que pasar a través de la muerte y del infierno, emergiendo victoriosos. Gandalf el Gris se convirtió en Gandalf el Blanco después de destruir al Balrog de Moria y de vencer al fuego y a la muerte. Frodo entró a Mordor, la Tierra Oscura, para destruir a Sauron, y fue resucitado por el Águila. Y Aragorn pasó a través del Sendero de los Muertos y salió, también, victorioso sobre la muerte. Bueno, la verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo hacer este vídeo. Espero que os haya servido para ver de otra manera la obra de Tolkien. No olvidéis darle a like y suscribiros. Adiós.